Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, doctor. Yo tengo ocasión. Sí, porque si no mi jefe me estuviera presentando. ¿Pueden colocar las diapositivas? Doctor, disculpe, ¿usted está compartiendo pantalla? Vean si pueden compartir, a ver, porque como estoy en el iPhone, No no se estoy en la puede. PC. Ya, ahorita veo eso. Yo siento que ellos han hecho como el banco vendía el producto y nosotros estábamos supervisando el soporte, si tuviera algún reclamo, Doctor, disculpe. No sale la opción para compartir. Prueba ahí, a ver. ellos venden el producto. Ya. Yo estaba ahí. Se comparte la pantalla, ¿no? Necesitaba soporte, ¿no? En caso de identificamos información Ya. adicional y ahí yo entraba. Los cuatro van a exponer. Ahora vamos a comunicar. Sí, doctor, buenas tardes. Ya, a ver, inicien, a ver, empiecen. Bien, buenas tardes, doctor y compañeros. Hoy expondremos lo que es patología benigna y maligna del cuerpo uterino. Quien les habla es Alejandra Llovera y las integrantes también son Elizabeth Vázquez, Fernanda Vidarte y Diana Villalón. Siguiente, por favor. Bien, vamos a empezar con lo que es miomatosis uterina. Siguiente, por favor.
La miomatosis uterina es la aparición de miomas uterinos o estos que también son conocidos como fibromas o leiomiomas, que son tumores benignos sólidos que se desarrollan en el útero a partir de lo que es el músculo liso de este mismo, ¿no? Que sería el miometrio. También se menciona de que estos miomas van a estar conformados por fibras musculares lisas y de tejido conectivo. Estos pueden ser únicos o pueden ser múltiples y presentan lo que es una pseudocápsula, ¿no? Con respecto a lo que es su epidemiología en sí, se menciona de que la miomatosis uterina tiene una prevalencia del 5 al 65%, del 25 al 50% en mujeres de edad reproductiva, del 30 al 40% en mujeres mayor de 40 años y va a tener una mayor incidencia, que puede llegar hasta un 80% en mujeres de 45 a 50 años, ¿no? También esta puede ser del 2 al 3% que causa infertilidad y que el 50% generalmente de estas mujeres que presentan miomas uterinos son asintomáticas, ¿no? Con respecto, pueden presentar el 60% de sangrado uterino, 25% dolor pélvico y el 15% generalmente dificultades para lo que es la concepción. Se hablan de los factores de riesgo, de que generalmente o el de mayor factor de riesgo es la herencia familiar de primer grado, ya que esta puede ser de 2 a 2.4 veces más de riesgo. También lo que es la edad, que es esta incidencia y el tamaño se va a incrementar, no siendo más frecuente entre los 45 a los 50 años y hay un incremento de 20 veces. Puede ser un factor de riesgo. También lo que es la exposición prolongada a hormonas, la nulliparidad, inicio tardío de la vida sexual, obesidad e hipertensión. En la obesidad se menciona de que puede haber un incremento del riesgo del 18% por cada 10 kilogramos de aumento de peso, ¿no? La hipertensión, la cerveza, que también es un factor de riesgo, es que se tome 7 vasos de esta por semana. Y la dieta, generalmente, la dieta rica en carnes también presenta un factor de riesgo del 1.7, ¿no? Sin embargo, también hay factores protectores, como lo es, bueno, lo contrario de la nulliparidad, lo que es la paridad, ¿no? De uno o más embarazos, va a disminuir la formación de estos miomas, y el uso de anticonceptivos orales, la de Depo-Provera y también la de lenorgestrel, ¿no? Generalmente los que son de progesterona. Siguiente, por favor. Con respecto a esto, se menciona de que los miomas uterinos van a tener una etiología de origen desconocido, ¿no? Y que cada mioma va a crecer de una célula de un músculo liso uterino, que se le llama o conoce como desarrollo monoclonal, ¿no? También que la alteración genética va a cambiar el fenotipo de miocitio hasta uno hacia uno proliferativo y que el crecimiento de va a ser regulado por los estrógenos y por los progestágenos, y va a haber un aumento de los receptores de estrógenos y progestágenos, ¿no? Y que este crecimiento va a ser mayor en lo que es durante la fase lútea y el embarazo, ¿no? También puede darse lo que es una angiogénesis, que va a haber una menor vascularización del tejido miomatoso y el miómetro circundante se va a encontrar vascularizado. Las características de los miomas son de forma esférica y ocasionalmente van a ser lobulados, irregularmente lobulados, van a estar separados del músculo por una cápsula de un color más oscuro, por eso se menciona al inicio de que estos generalmente suelen tener una pseudocápsula, ¿no? Y según su ubicación se van a clasificar en intramurales, que son los más frecuentes, son mucosos subserosos, de los que hablaré más adelante, y generalmente van a tener una regresión del tamaño durante lo que es la menopausia. Siguiente, por favor. Bien, con respecto a lo que es su clasificación en sí, hay tipos que se mencionan sobre lo que son los miomas uterinos, empezando por el mioma submucoso, que está entre un 15 a 25%, ¿no? Estos van a crecer a lo que es la cavidad uterina y pueden provocar más síntomas, ya que van a aumentar el sangrado, ¿no? De puede haber una hipermenorrea y pueden por ende, provocar una anemia ferropénica, ¿no? Estos tienen mayor posibilidad de volverse malignos, ¿no? También encontramos los intramurales que se encuentran entre un 60 a 70%, son los más frecuentes y estas se van a mantener en lo que es el miometrio en sí, ¿no? Y este tipo va a proliferar en la porción central del miometrio y van a aumentar de tamaño el útero. Y encontramos los subserosos que tienen un 10%
aproximadamente, y estas van a crecer hacia lo que es la cavidad abdominal, ¿no? Y pueden llegar a comprimir los órganos adyacentes si es que esto se desarrolla mucho, ¿no? Pero suelen ser generalmente asintomáticos. Ahora hay una clasificación de la FIGO, según ubicación, ¿no?, del mioma, encontrando lo que es el mioma perdón, puntuándolo del 0 al 8, donde del 0 al 2 son los submucosos, el 0 es pedunculado intracavitario, el 1 es menor del 50% intramural en el miometro, y el 2 es mayor o igual al 50% intramural, ¿no? Como se encuentran esos ubicados. El 3 va a ser el que está en contacto con el endometrio, va a ser 100% intramural, y 4 intramural, 5 subseroso, mayor o igual a intramural, al 50%, el subseroso menor del 50%, que va a ser el número 6, el 7 es subseroso pedunculado, y el 8 pues 0, un específico, ¿no? También se van a ver los liomas híbridos, que de 12 a 5 son de submucosa y subserosa, y bueno, ¿no?, cada uno va a tener menos de la mitad del diámetro del endometrio y cavidad peritoneal respectivamente, ¿no? Siguiente, por favor. También se habla de lo que es una clasificación del asma, que estos van a hacer referencia a lo que es la profundidad de la lesión y a lo que son también las características del mioma, como el tamaño, la ubicación, cómo se encuentra dentro de la cavidad, la extensión de la lesión del endometrio y la pared uterina involucrada, ¿no? Aquí va a haber una puntuación del 0 a 2, donde es 0 la penetración a 0%, tamaño menor a 2 centímetros, se encuentran en el tercio inferior. Con respecto a la pared, a la base de la pared va a ser menor o igual a un tercio, ¿no? Ahora, el 1, penetración va a tener menor al 50%, el tamaño centímetro mayor a 5%, de 2 a 5 centímetros, se encuentra en el tercio medio, y con respecto a lo que es la pared uterina involucrada va a ser de un tercio a 2 tercios, ¿no? Y el 2 va a ser una penetración mayor al 50% con más de 5 centímetros, se encuentra en el tercio superior generalmente, y en lo que es se va a encontrar involucrada el 2 tercios de la pared uterina, ¿no? Y la puntuación se va a dar ahí cada uno de ellos, un puntaje del 0 a 4 del grupo 1, va a tener una baja complejidad y puede darse, ¿no?, lo que son la opción terapéutica miotomía por histeroscopía, del 5 al 6, grupo 2, es de alta complejidad. La opción terapéutica sería una miotomía por histeroscopía, se puede considerar el uso de monas y considerar la miotomía histeroscópica, ¿no? Y de 7 a 9 es el grupo 3, donde se podría considerar alternativas de técnicas de histeroscopía. Siguiente, por favor. Doctor. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que mi compañera, la que se debe exponer, tiene problemas con la conexión de su micro, pero vamos a hacer una llamada para que pueda responder un ratito. Ya. Lo que ponga otro, pues. Voy a comenzar con lo que es clínica. Bueno, para esto tenemos que tener en cuenta que el 50% de pacientes van a ser asintomáticas, pero dentro de ellas se va a caracterizar las sintomáticas con lo que viene a ser un sangrado entre menstruaciones, que va a ser la metrorragia, antes, las también dolorosas,
o también van a estar relacionadas con dolor pélvico o también tumor pélvico, ¿no? Y mediante lo que viene a ser tumor pélvico, al comprimir órganos, a tener tanto lo que viene a ser la compresión de la vejiga, ureter y recto, vamos a tener también sintomatología a nivel urinaria, y también vamos a tener disfunción capilar. Siguiente, por favor. Con respecto al diagnóstico, tenemos que el diagnóstico va a estar dado por, el gol estándar va a estar dado por lo que es ecografía transvaginal. Pero sin embargo, también tenemos otras formas de diagnóstico, como por ejemplo con la histerosonografía, el estudio Doppler, la resonancia magnética nuclear. Siguiente, por favor. Con respecto al diagnóstico, al tratamiento, tenemos que esto va a depender si es que, como bien lo mencioné, si la paciente es tanto asintomática como sintomática, ¿no? En la paciente asintomática, sobre todo, vamos a tener un manejo expectante, ya que, por ejemplo, en estos pacientes el mioma es pequeño y no está generando mucha molestia y que está generando lo que es una clínica. Entonces, lo que vamos a tener es que ir chequeando a la paciente cada 3 y cada 6 meses. Con respecto al manejo ya de una paciente sintomática, o médico como un quirúrgico, ¿no? Pero para eso también vamos a tener criterios de tratamiento de pacientes sintomáticas. Como por ejemplo, como bien les mencioné, dentro de las clínicas que haya una que no responde a lo que es el manejo médico, o una anemia asociada a una hemorragia uterina normal, un dolor o una presión pélvica, síntomas de efecto de masa, como puede ser una frecuencia urinaria, una obstrucción, tenismo, o algún tipo de sospecha de neoplasia, ¿no? Bueno, entonces, con respecto al tratamiento médico, vamos a tener analgésicos y en específico vamos a tener a los inhibidores de la síntesis de esteroides, que son los agonistas de GnRH, ¿no? Tenemos el Leudolide por 6 meses. Sobre todo este tratamiento médico va a estar indicado para reducir el tamaño del mioma, para poder controlar el sangrado, y tenemos que esto puede ser usado previo a lo que es la cirugía, ¿no? Sobre todo para un alivio temporal de los síntomas. En cambio, tenemos el tratamiento quirúrgico, el cual va a depender si es que la paciente aún está en una etapa en la que pueda tener o desee tener hijos, o si es que la paciente está en una etapa en la que tenemos. Dentro del tratamiento quirúrgico, tenemos tanto un tratamiento, siguiente por favor. En el tratamiento quirúrgico tenemos tanto un manejo conservador como un manejo radical. En lo que corresponde al manejo conservador, tenemos tanto la miomectomía abdominal, que generalmente es para miomas mayor a 8 centímetros o mayor de 3 miomas, o una miomectomía laparoscópica, que es menor a 3 miomas o menor a 8 centímetros, y sobre todo se utiliza para los miomas intramurales y subserosos. En cambio, la miomectomía histeroscópica es para los miomas submucosos, así como también tenemos la miomectomía vaginal. Y como bien les mencionaba, también puede ser de manera radical, en la cual la paciente no desee posterior poder tener hijitos, el cual tenemos la histerectomía, ¿no? La cual esto asemeja a mujeres con un útero miomatoso mayores a un tamaño de 12 semanas de ejecución sin deseo de fertilidad futura. Y bueno, tenemos que, sobre todo esta parte quirúrgica, se da en los casos que no se consigue revertir los síntomas causados por los miomas mediante los fármacos, y se opta por este tratamiento quirúrgico. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a continuar con los tumores. Antes de que pasen al otro tema, ¿me escuchan? Sí, doctor. Ya. Antes de que pasen a la parte malignidad, ¿no? El cuerpo del útero, hablamos de cuerpo del útero, ¿no?
Los tumores del cuerpo útero pueden ser malignos o benignos. Lo que han hablado generalmente es benigno, ¿no? Ahora, la pregunta, ¿no? Ahí pusieron una diapositiva donde, sobre todo el cuadro clínico, ¿qué es menorragia y qué es metrorragia? ¿Tienes estudios aparte o cualquier grupo puede decirlo, ya? Sí, doctor. Lo que es la metrorragia van a ser básicamente los sangrados que se van a dar intramenstruales. Se va a dar en las menstruaciones, mientras que la menorragia van a ser las menstruaciones largas y abundantes, sobre todo. Ya, pero esos dos términos ya no hay que usarlos, ¿ya? En la clase les dije que esos términos ya no se deben usar, ¿no? Solamente explicó la definición. Entonces tiene que haber el término correcto, que es sangrado menstrual abundante, ¿no? Si es que es una menorragia, o sangrado intermenstrual si son metrorragias. El término metrorragia se usaba para decir o mencionar el sangrado que se ocasionaba fuera de la menstruación. Entonces tienen que hablar de sangrado intermenstrual, sangrado menstrual abundante o abundante y prolongado según las características de la menstruación a las cuales ustedes van a detectar que están alteradas. ¿Ya? No se vayan a confundir, esos términos no van. Ahora otra pregunta, dentro de la clasificación de los miomas, ¿no? Han hablado de mioma subseroso, submucoso, ¿no? Intramural, ¿no? Miomas cervicales, ¿no? O pediculado al 100%, submucoso al 100%. Dentro de todas esas clasificación de miomas, ¿no? El objetivo de la clasificación de miomas generalmente es para el abordaje quirúrgico o para los tratamientos de infertilidad. Ya, donde ven, ustedes han descrito los tipos de miomas, ¿no? ¿Cuáles son los miomas que hacen como motivo de consulta el sangrado menstrual abundante? Disculpe, doctor. De los diferentes tipos de miomas que conocen, ¿cuáles los que hacen o los que se manifiestan con sangrado menstrual abundante? Los submucosos son los que presentan el aumento de sangrado, ¿no? El intramural. El intramural, si bien son los más frecuentes, no pueden o no pueden presentar sangrados en los hombres. Ya, el submucoso generalmente, pero todo lo que está en contacto con el endometrio pueden causar sangrado menstrual abundante. ¿Ya? Entonces, en el gráfico que han puesto, ahí lo ven claro, ¿no? Por ejemplo, el 2-5 va desde la serosa, va a la parte miometrial, endometrio, y digamos que se va hacia la luz de la cavidad endometrial, ¿no? Entonces, todo lo que está en contacto con el endometrio causa el sangrado menstrual abundante. ¿Ya? Ahora, ¿los miomas se malignizan, sí o no? ¿Escucharon la pregunta? No, doctor. No, pero solamente habla una persona del grupo. ¿Ah? ¿Quién es? A ver, ¿los miomas se malignizan, sí o no? El resto del grupo. Sí se pueden llegar a malignizar, pero es muy bajo el porcentaje que puede llegar a serlo. ¿Y cómo se llamaría la enfermedad maligna, el mioma, entre comillas, ¿no? ¿Cuál sería el término o cómo lo van a encontrar como patología? Recuerden que todo va al patólogo, toda muestra o toda pieza operatoria tiene que ir al patólogo para definir si es bueno o malo, ¿no? Si realmente es benigno o maligno, ¿no? Pero hay un porcentaje, ¿no? Casi el 1 o el 3% que se puede malignizar. Se puede convertir en un sarcoma en futuro. Claro, es un sarcoma uterino, ¿no? El sarcoma uterino, generalmente la edad de presentación es a partir de la 50, 60, 70 años, ¿no? Generalmente es para la posmenopausia.
¿no? Hay posmenopausia que tienen características de miomatosis que se presentan como tumoración pélvica, pero en algunos casos el diagnóstico final es un sarcoma uterino, ¿ya? Bueno, el tratamiento de la miomatosis es un tratamiento, depende mucho de la sintomatología, ¿no? Si está sangrando, el paciente va a impactar su calidad de vida, va a llevar a la anemia y tienes que resolverlo, ¿no? Dependiendo de la polarización y de la edad y de la edad, localización y el deseo de gestación, tienen que plantear el tratamiento. Si ya cumplió el deseo de gestación, generalmente termina en histerectomía. Si no, tienen que ser miomectomía. Los tratamientos médicos son tratamientos paliativos, ¿no? Entonces, se usaba el acetato de ulipristal, ¿no? Para reducir el tamaño del mioma. Pero actualmente no hay muchas evidencias que consideren buenos resultados, ¿no? Pero sí se puede usar en pacientes de infertilidad para considerar reducir ese tamaño, ¿no? Pero generalmente terminan en quirúrgicos, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? No. ¿No hay preguntas? Ya continúen con la exposición. Ya, doctora, entonces vamos a continuar con la malignidad uterina. Para comenzar hablando de esto, pues tenemos que reconocer que el sitio principal donde se desarrolla el cáncer del cuerpo uterino, saber que este se denomina también como cáncer de endometrio, no como cáncer de útero en sí, sino como cáncer de endometrio, ya que este pues va a surgir de revestimiento epitelial de la cavidad uterina, pero el que se encuentra en el cuerpo del útero como tal. Dentro de las estaciones nodales o en referencia a los ganglios linfáticos, los cuales son importantes conocer, ya que se sabe pues que la metástasis suele progresar por estas estructuras, ¿no? Recordar que el útero va a estar rodeado por 3 troncos linfáticos donde va a desembocar la linfa. Entre estos 3 principales destacan el útero ovárico, el parametrial y el presacro. Estos, a su vez, van a drenar en los ganglios ilíacos internos, ilíacos externos, ilíacos comunes, los presacos y en los paraórticos, aunque se menciona que en menor medida son los paraórticos. Luego, para hablar de los sitios metastásicos más frecuentes, son 3, ¿no? Puede ser la vagina, pueden ser ovarios o pueden ser los pulmones. Siguiente, por favor. Bien, para resaltar que los cáncer de endometrio suelen tener distintos tipos histopatológicos, ¿no? Según las células donde afecta, según el tejido como tal que afecta del endometrio. Es por ello, pues, que existen diversos tipos, ¿no? Entre ellos tenemos al carcinoma endometrioide, o al que se denomina como adenocarcinoma, el cual a su vez se va a subclasificar, ¿no? Tiene sus variantes. Entre ellos encontramos a aquel que es con diferenciación escamosa, encontramos también una variante secretora, oviloglandular o también de células ciliadas. Además, se conoce la presencia del adenocarcinoma mucinoso, seroso, de células claras, el carcinoma indiferenciado o también tumores neuroendocrinos. También se conoce la existencia del carcinoma mixto, el que involucra la presencia de más de 2 tipos histopatológicos, como mínimo un 10% de cada uno para conformar este carcinoma mixto. Además, también hay unos tumores mixtos epiteliales y mesenquimales. Entre ellos tenemos al adenomioma polipoide atípico, al adenofibroma, al adenosarcoma o al carcinosarcoma, que destaca por ser el tipo más agresivo de todos ellos. Luego, además de tipos histopatológicos, también se encuentran grados histopatológicos, donde el GX
se define como el que no se puede evaluar, el G1, el que está bien diferenciado, el G2, que está moderadamente diferenciado, y el G3, que es pobre o indiferenciado. Además, el grado de diferenciación del adenocarcinoma va a ser otra base para poder clasificarlo. De esta manera se agrupa de la siguiente manera. El G1 nos dice que menos del 5% de un patrón de crecimiento sólido no escamoso o no nodular. El G2, que va de un 6% a un 50% de un patrón de crecimiento sólido no escamoso o no morular. Y el G3, cuando más del 50% de este patrón de diferenciación de crecimiento es sólido, no escamoso o no morular. Siguiente, por favor. Bien, la FIGO también clasifica por estadios a lo que es el cáncer de endometrio, ¿no? Donde son 4 en total, pero como pueden observar, estos 4 a su vez se subclasifican ya sea en A o en B, o en C también. Bueno, la definición del grado 1 viene a ser cuando el tumor está confinado al cuerpo uterino. El grado 1A, hay invasión miometrial nula o inferior a la mitad. A diferencia del 1B, que la invasión va a ser igual o superior a la mitad del endometrio. Luego tenemos al grado 2, que se estipula que el tumor invade el estroma cervical, pero no se extiende más allá del útero. El grado 3 es una extensión local y o regional del tumor, donde la subclasificación del grado 3A viene a ser que el tumor va a invadir a la capa serosa del cuerpo uterino o también a los anexos. El estadio 3B va a haber un compromiso vaginal y o compromiso parametrial. Y el estadio 3C ya involucra lo que es metástasis a ganglios linfáticos pélvicos o paraórticos. Pero este 3C a su vez se subdivide en 3C1 y 3C2. El 3C1 se refiere a que se encuentran los ganglios pélvicos positivos para metástasis y el grado 3C2 son los ganglios paraórticos positivos con o sin ganglios linfáticos pélvicos positivos. El estadio 4 viene a ser el tumor que va a invadir a la mucosa vesical y o intestinal y o una metástasis a distancia. A su vez, el estadio 4A nos habla de una invasión tumoral de mucosa vesical y o intestinal, y el B, una metástasis a distancia, incluidas metástasis intraabdominales y o ganglios inguinales. Siguiente, por favor. En este cuadrito, como que se nos trata de mostrar una relación o una comparación entre la clasificación de la estadificación de la FIGO, que acabo de mencionar, y también la clasificación tumor, ganglios linfáticos, metástasis, que se suele usar en todos los tipos de cáncer, ¿no? Del 1 al 4, realmente en la parte de tumor, es totalmente similar a lo que ha descrito la FIGO, ¿no? Recordar que el N0 viene a ser cuando todavía no se ha involucrado a lo que son ganglios linfáticos. El N1, que ya hay metástasis de ganglios linfáticos regionales o pélvicos. Y en cuanto a metástasis, recordar que M0, pues se refiere a que no hay metástasis a distancia, y el M1, que sí hay una metástasis a distancia, ¿no? Y en cuanto a las descripciones del tumor, pues son similares a los que refiere la FIGO. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la incidencia, se conoce que el cáncer de endometrio va a representar al 6º trastorno maligno más común en todo el mundo. Se dice que los países de altos ingresos tienen mayor incidencia a comparación de los países de bajos recursos. Según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, la tasa de incidencia del cáncer de endometrio se ha pronosticado que va a aumentar, está aumentando bastante rápido, y se pronostica que para el 2040 va a aumentar en un 50% esta incidencia alrededor de todo el mundo. También cabe resaltar que los factores principales que contribuyen a esta incidencia son la obesidad,
a la mayor esperanza de vida y a la disminución del uso de terapia hormonal combinada, ¿no? También se menciona que la mejora del tratamiento del cáncer y el acceso a la atención médica ha contribuido a que disminuya la mortalidad por este mismo. Y también se ha estudiado que el cáncer de endometrio es más mortal en aquellas mujeres que son de nivel socioeconómico bajo. Siguiente, por favor. Bien, para hablar de la fisiopatología, primero recordar que fisiológicamente en nuestro cuerpo, cuando hay una secuencia de ADN que se ha emparejado incorrectamente, suelen haber genes que se encargan de corregir aquellos. Pero ¿qué pasa en este caso? Bueno, en todos los cánceres genéticos, ¿no? Suele haber una pérdida de expresión de uno o más de los genes de reparación de errores de emparejamiento. En este cáncer que se estudiaba en adenocarcinoma, se suele asociar a una hipermetilación del promotor MLH1, el cual causa una mutación ya sea en el gen POLE o en el gen TP53. Y todo esto conlleva a una fase premaligna, que se denomina una hiperplasia con atipia. A medida que esta va progresando y como no hay síntomas, suele llegar a concretarse lo que es el cáncer como tal ya. Y así, a manera de resumen en cuanto a la fisiopatología. Siguiente, por favor. Para el diagnóstico, pues lo que es primordial, como bien sabemos, es el examen físico, que usualmente pues suelen ser mujeres con hemorragia uterina normal que ya son posmenopáusicas. Eso es lo determinante común, pero no es patognomónico como tal, ¿no? Además, también el hemograma, que es un examen de rutina, se pueden encontrar alteraciones que nos pueden hacer sospechar de que hay alguna enfermedad que nos conlleve a indagar más. Entonces, teniendo ya un examen físico o incluso también una anamnesis sospechosa y un hemograma alterado, pues se procede a realizar como un primer examen, la ecografía transvaginal, que puede estar apoyada de una biopsia endometrial como en primera instancia. Si estos dos, la ecografía transvaginal y la biopsia endometrial, no son concluyentes y aún nos dejan con la sospecha, se opta ya por la histeroscopía. Si ya la histeroscopía nos sale positiva o desde ya la biopsia endometrial nos sale positiva, se opta por realizar una ecografía abdominal, una tomografía computarizada o bien una resonancia magnética, junto también con pruebas de función renal y hepática y una radiografía de tórax. ¿Y esto para qué? Pues bueno, esto sería con la finalidad de poder indagar si ha habido metástasis ya en otros órganos, ¿no? Porque como bien sabemos, a veces los cánceres a veces no se diagnostican en fases tempranas, sino en fases tardías. Y es con ello, pues, mejor indagar si hay metástasis en algunos otros lugares, ¿no? En cuanto a tomografía computarizada y resonancia magnética, se dice que estas son bastante similares en sus características para determinar la presencia de metástasis en ganglios. Sin embargo, la tomografía por emisión de positrones suele ser la más precisa y exacta para el estudio de las metástasis ganglionares. Sin embargo, por cuestiones de falta de este examen, pues ya se opta por la TAC o por la resonancia magnética, ¿no? Y en cuanto al CA 125, suele ser ya más que todo un marcador que suele ser ya para seguimiento, más no tanto como diagnóstico, pero ahí lo he considerado porque lo menciona el artículo, ¿no? Pero sí se define que es para seguimiento más que para diagnóstico. Siguiente, por favor. Bueno, también vamos a hablar de las características tumorales que ya nos van a pronosticar desde ya si la enfermedad es de alto riesgo, ¿no? O si es agresivo. Para ello hay 4 criterios, entre ellos tenemos a que sea un tumor de grado 3, es decir, que sea poco diferenciado.
El otro criterio que se suma es la invasión del espacio linfovascular, sobre todo si se ha invadido de forma extensa, o sea, no hay invasión metastásica local, sino que ya a distancia. También el otro criterio sería la histología no endometrioide, porque, bueno, para recordar, los cánceres de endometrio hay de dos tipos, no endometrioide y no endometrioide. Y se conoce que pues el no endometrioide, como es el caso de cuando se trata de serosa, de células claras, indiferenciada, de células pequeñas o carcinosarcomas, suelen ser ya más agresivas a diferencia de un endometrioide. Y también, por último, el criterio de compromiso del estroma cervical. Y con eso, pues, tendríamos lo que son los criterios de alto riesgo de agresividad. Siguiente, por favor. Ya. Continuando, se va a tener en cuenta los procedimientos de estadificación quirúrgica para el cáncer de endometrio. Antiguamente, para la estadificación del cáncer de endometrio era de manera clínica, pero luego el comité de la FIGO cambió esto a una estadificación quirúrgica. Entonces, el procedimiento quirúrgico estándar para la estadificación es recomendar una histerectomía total extrafacial con salpingo-oferectomía bilateral. Además de que lo que se recomendaba es una extirpación de anexos debido a que podían contener micrometástasis, tanto las trompas como los ovarios. Sin embargo, teníamos que considerar las mujeres que todavía se encuentran en edad fértil, que tengan una enfermedad de bajo riesgo y que aún quieran preservar su fertilidad. Entonces, en esos casos se podría considerar la preservación de los ovarios. Entonces, también hablaban acerca de la biopsia del ganglio centinela, en donde mencionaban de que tenían que haber varios puntos quirúrgicos claves para la realización de esto. Primero vamos a tener en cuenta la experiencia del cirujano y la atención al detalle técnico. También vamos a tener la inyección tanto superficial y profunda de un colorante. Dentro de los que encontré hablaban acerca de la tinción azul o tecnesio 99, pero también hablaban del verde de indiociancida, creo, el cual actualmente es el que más se utiliza. Después, también tenemos que considerar la evaluación completa de la cavidad peritoneal para hacer un mapeo de ganglios linfáticos. Después, si es que en caso se detecte algún ganglio linfático sospechoso, se debería extirpar inmediatamente y también se debería evaluar los espacios tanto retroperitoneales y también la identificación de las vías de drenaje centinela que emanan de los parametrios. También mencionaban de que se podía realizar la linfadenectomía específica del lado hemipélvico y finalmente se recomendaba una evaluación anatomopatológica con tinciones inmunistoquímicas y cortes en serie. Bien, entonces ahí viene la pregunta de quién y cuándo se debe realizar la cirugía. En cuanto a la primera pregunta de quién, tenemos dos opciones. Bien lo puede realizar un ginecólogo general o bien lo puede realizar un ginecólogo-oncólogo. Ambos van a depender de los factores de riesgo y del grado de enfermedad que presente la paciente. Por ejemplo, el médico ginecólogo general puede realizar la estadificación quirúrgica cuando el tumor es de bajo riesgo y el tumor está bien diferenciado con menos del 50% de invasión miometrial, mientras que el ginecólogo-oncólogo se encarga cuando las pacientes son de mayor riesgo y generalmente van a precisar una linfadenectomía. ¿Y cuándo es que se debe realizar esta cirugía? Mencionaban de que era recomendable que no se exceda pasadas 6 semanas porque a mayor tiempo de espera, peor va a ser el pronóstico de la paciente, o mejor dicho, menor va a ser la supervivencia.
También hablamos acerca de la linfadenectomía. Linfadenectomía es principalmente para la estadificación. Se va a realizar en mujeres con factores de alto riesgo. Se debe considerar la biopsia de ganglio centinela y también el mapeo de ganglio centinela. Para estos casos, como mencionaba, se utilizaba principalmente lo que era el uso de verde de indocianina, lo cual mencionaban de que aumentaba la tasa de detección bilateral en comparación con el tinte azul u otro que se haya usado, ¿no? También se tiene que considerar el tratamiento coadyuvante, en donde ya hablamos de radioterapia o quimioterapia. Se han realizado varios estudios para ver qué estadios se beneficiaban más de esta terapia adyuvante, ¿no? Vamos a tener que un estadio 1, que es el de bajo riesgo, no iba a requerir una terapia coadyuvante, dado de que se habían realizado estudios en donde se había dado una terapia simple y una terapia mixta, en donde hablamos de una braquiterapia vaginal y también de un EBRT, que vendría siendo la radioterapia de haz externo. Y mencionaban de que la tasa de supervivencia a 5 años de estos pacientes de bajo riesgo no iba a ser significativamente variable en comparación a solo realizar la cirugía simple en estos pacientes, mientras que en estudios realizados ya pacientes de segundo o tercer grado, en donde ya presentan factores de riesgo, ellos sí se han visto beneficiados de dar de un tratamiento adyuvante, ya que mencionaban de que iba a reducir significativamente las tasas de recurrencia y podía favorecer lo que era el resultado de supervivencia a 5 años. Vamos a tener también lo que es la terapia con progestágenos. En esos casos mencionaban de que antes se utilizaba comúnmente esto, ya que era ampliamente conocido. Sin embargo, han habido estudios que referían que no daban ningún beneficio de supervivencia cuando se le administraba a los pacientes, ¿no? Sin embargo, se debería considerar administrar esta terapia si es que se piensa en retrasar la histerectomía en caso de que las mujeres jóvenes o en edad fértil deseen preservar su fertilidad. Ahora, para hablar un poco acerca de la braquiterapia vaginal y el EBRT, tenemos que tener en cuenta que la EBRT viene siendo la radioterapia de haz extendido, el cual mediante se va a dar una radioterapia externa, el cual va a ser un método para administrar rayos X de alta energía al tumor de la paciente, mientras que la braquiterapia vaginal se va a administrar el material radioactivo en el cuerpo, lo cual a veces también se va a llamar una radiación interna, y con ello se va a conseguir que la radiación afecte una zona más cercana alrededor de la fuente, con mínima irradiación de los tejidos sanos alejados de ella. Es por eso que el EBRT se consideraba un mejor tratamiento coadyuvante para el grado 3, dado que iba a ser muy tóxico en pacientes que presentaban bajo riesgo. Ya. En cuanto al tratamiento, según etapas, como mencionaba, la etapa 1, como era bajo riesgo, se limitaba principalmente a una intervención quirúrgica simple. Hablando ya de etapa 2, vamos a tener dos. Uno que es una enfermedad oculta en estadio 2, lo cual se iba a tratar igual que la etapa 1, mientras que tenemos otra que es la etapa 2, pero que la enfermedad ya va a ser clínicamente, se podía llegar a manifestar, en donde recomendaban de que el tratamiento ideal y que por lo general se realiza cuando la enfermedad es voluminosa, la histerectomía radical, la salpingoferectomía bilateral, la linfadenectomía pélvica bilateral y la disección selectiva del ganglio aórtico. Mientras que en la etapa 3 se daba la resección quirúrgica completa de la enfermedad, tanto pélvica
y o acompañado de ganglios, seguida de una terapia adyuvante con EBRT o con quimioterapia posoperatoria. En ese caso, el que más se recomienda para la etapa 3 va a ser la EBRT, ya que según los estudios ha mostrado mejores resultados. Pero tenemos que tener en cuenta dos cosas. Uno, si es que hay una afectación anexial en la etapa 3, lo cual tenemos que en estos casos se recomienda una estadificación quirúrgica completa acompañada de un examen anatomopatológico. Y también tenemos que considerar si cuando ya se está dentro de la cirugía no es posible la resección. Entonces, acá lo que se va a considerar es primero dar una irradiación pélvica acompañado o no de quimioterapia. Una vez terminado el lapso de la quimio o de la irradiación, entonces se recomendaba realizar una laparotomía exploratoria con la finalidad de observar si es que ahora el tumor era resecable o no. Si es que era resecable, entonces ya se realizaba la excisión quirúrgica, ¿no? Y finalmente vamos a tener la etapa 4, en donde lo que nos recomendaban era una cirugía citorreductora, lo cual se asociaba con un resultado de supervivencia general superior, especialmente cuando habían sitios metastásicos a nivel de peritoneo o epípleo. Y esto también se recomendaba acompañado de una quimioterapia neoadyuvante, en donde habían estudios que comparaban el TAP, que era el doxorubicina, con el cisplatino más el paclitaxel, mientras que otro estudio comparaba los beneficios del carboplatino más solo paclitaxel. Y lo que se encontró es de que el primero, que era una combinación triple, era más tóxico y resultó en más muertes relacionadas con el tratamiento, mientras que la terapia doble del carboplatino con el paclitaxel mencionaba de que resultaba siendo más beneficioso para pacientes en estadio 3 y 4, por lo cual es la quimioterapia que más se recomienda en estos estadios. Ya. Dentro de las consideraciones especiales, vamos a tener en cuenta si, por ejemplo, a pacientes diagnosticados post-histerectomía. En esos casos en los que no se hayan extirpado los anexos, se debería considerar una cirugía adicional para extirparlos o acompañarlo con una terapia adyuvante. Después vamos a tener los pacientes médicamente inoperables. En estos casos vamos a encontrar a los pacientes con obesidad mórbida, acompañados o no de una enfermedad cardiovascular grave. Ambos se iban a considerar médicamente inoperables. Y en lo que se recomienda en estos pacientes es dar una braquiterapia uterina, y mencionaban de que dar este tratamiento podía lograr tasas de curación superiores al 70%. Por otro lado, vamos a tener mujeres jóvenes en edad fértil, las cuales quisieran preservar su fertilidad. En estos casos tenemos que evaluar, como mencionaba, si es que es o no de bajo riesgo. En estos casos sería de bajo riesgo un grado 1 que no llega a invadir el miometrio. Entonces, para estos pacientes, lo que se recomienda es dar una terapia con progestágenos, y artículos nos hablaban de dos, uno que era el acetato de megestrol y otro que era el acetato de medroxiprogesterona. Y bueno, finalmente para el seguimiento, teníamos que tener en cuenta que podía haber una recurrencia del 65 al 85%, y se podía dar dentro de los 3 años posteriores al tratamiento primario. En estos casos del seguimiento había una discusión, dado de que algunos recomendaban de que todos en cada cita para dar un seguimiento o evaluación, querían realizar un PAP acompañado de una radiografía de tórax. Sin embargo, mencionaban de que esto no era, iba a generar
iba a afectar la economía de la paciente y que se le expondría a mucha radiación. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que las recurrencias hasta un 75% son sintomáticas y solo un 25% son asintomáticas. Entonces, lo que recomendaba era de que a las pacientes que presentaba sintomatología se le limitara a un examen pélvico práctico, y mientras que cuando se les diagnosticaba mediante el PAP, ya le podíamos indicar otros tipos de exámenes, ya que si es que se le exponía durante un periodo prolongado a radiación, cuando se le quería dar un seguimiento para la recurrencia, los resultados no iban a ser tan favorables como las pacientes que no habían sido expuestas a tanta radiación. Y todo tenía que ir acompañado de un asesoramiento. Y eso sería toda la exposición. Gracias. Ya, cabrón. Buenas. Ah, sí, doctor, se entrecortó lo que habló. Esa es la última diapositiva, ¿no? Sí, doctor. Ya, entonces para resumir lo que es generalmente malignidad en el cuerpo en el útero, no es el cáncer de endometrio, ¿no? Entonces, ustedes tienen que quedar muy pendientes o cuál es la competencia en ahí, ¿no? Todo sangrado postmenopáusico, porque la incidencia del cáncer de endometrio es a partir de los 65 años. Entonces, todo sangrado postmenopáusico a esa edad, hay que pensar en cáncer de endometrio hasta demostrar lo contrario. ¿Ya? Entonces, primero el motivo de consulta, que es el sangrado postmenopáusico, al examen, ¿no? Clínico preferencial, van a ver probablemente el sangrado proveniente del cuerpo del útero, ¿no? Pero la ayuda diagnóstica va a ser primero la ecografía para ver el grosor endometrial, ¿no? Si el grosor endometrial es mayor de 4, la posibilidad o la probabilidad de que sea cáncer de endometrio va subiendo, ¿no? En porcentaje. Y el otro examen de ayuda diagnóstica que tienen que indicar es la biopsia de endometrio. Entonces, la biopsia de endometrio, digamos, es diagnóstico. El anatomopatólogo te da el resultado y vas a clasificar si es un cáncer de endometrio, ¿no? Entonces, ustedes pueden hacer ese diagnóstico, ¿no? Si es que las competencias así lo requieran, ¿no? Generalmente, cuando ya tienen sangrado postmenopáusico, como ustedes van a estar en el inicio del primer nivel de atención, tienen que referirlo, ¿no? Para hacer la ecografía y hacer la biopsia. Una vez que tienen el diagnóstico de cáncer de endometrio, han dicho bien claro en el seminario que puede ser endometrioide o no endometrioide, ¿no? Los endometrioides, digamos que tienen buen pronóstico, y el no endometrioide, dependiendo de la variedad histológica, el pronóstico de sobrevida disminuye, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando estudiamos cáncer en general, el cáncer en el paciente va a causar digamos, ansiedad, no preocupación, ¿no? Porque cáncer es sinónimo de sobrevida menor a lo que el paciente espera, ¿no? Entonces, hay factores pronósticos, tanto en el cáncer de sebo, cáncer de endometrio, cáncer de ovario, ¿no? El factor pronóstico más importante en el cáncer de endometrio es el grado de diferenciación, ¿no? Que es el G1, G2 y G3. Entonces, el grado de diferenciación lo van a ustedes obtener del informe anatomopatológico, ¿no? Van a tener familiares que tengan el informe anatomopatológico y pueden orientar, ¿no? El G1 que es de bajo riesgo y el G2 y G3 que es de alto riesgo. Y de ahí ya viene el pronóstico y el tratamiento, ¿no? Generalmente G1, que son de bajo riesgo y es endometrioide, con la histerectomía no se puede resolver el problema, ¿no? Y dependiendo de los otros factores pronósticos que la invasión linfovascular, ¿no? El número de metástasis a los ganglios no inguinales, paraórticos, ¿no? Ustedes van a hacer el tratamiento de la quimioterapia o el tratamiento coadyuvante, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, eso ya entra a otro equipo multidisciplinario, ¿no? Que es el ginecólogo, oncólogo. Generalmente en los hospitales grandes está el ginecólogo, oncólogo y de la mano el oncólogo clínico, ¿no? Para completar el tratamiento. ¿Ya?
¿Qué más hay, no? La revisión que se ha hecho es una revisión actualizada, ¿no? 2021, ¿no? De la FIGO, que está recomendando lo que han escrito, lo que han descrito sus compañeros, ¿no? Entonces, Tenía que ver con su... el mejor tratamiento en todo cáncer es dependiendo del estadiaje, ¿no? El mejor pronóstico y la mejor respuesta a esto depende mucho también del estadio, ¿no? Entonces, el estadio no solamente es clínico, es quirúrgico, ¿no? Para llegar al estadiaje final tiene que ser quirúrgico, ¿ya? A ver, ¿preguntas a los compañeros o alguna pregunta? Doctor, disculpe, mientras tanto, ¿podría aceptar a mi compañera Fernanda Vidarte? Ya nos vamos. Ah, es que como ella también es del grupo, de nuestro grupo que expuso y tenía problemas de internet, la botó el Zoom. Ya lo acepté. Ya, gracias, doctor. ¿Alguna pregunta? Entonces, tanto la miomatosis uterina como el cáncer de endometrio, no. El diagnóstico inicial o el motivo de consulta inicial va a ser el sangrado, ¿no? Si es en miomatosis, tienen que catalogar el sangrado menstrual abundante y prolongado, dependiendo cómo, o sangrado intermenstrual, ¿no? Dependiendo cómo hace la anamnesis. Y en la paciente, no, para cáncer de endometrio, el motivo de consulta va a ser sangrado postmenopáusico. Hacen su examen clínico, ¿no? En el examen clínico tienen que dirigirse a ver el origen del sangrado, en este caso si el cuerpo de útero, tienen que hacer el diagnóstico respectivo. La ecografía transvaginal va como diagnóstica y dependiendo de la edad y de lo que encuentran en la ecografía transvaginal, le van a pedir biopsia. Recuerden que en el HUA por miomatosis, si la paciente tiene mayor de 40 años, no, siempre va a la biopsia también, como protocolo de diagnóstico, ¿ya? Porque puede haber cáncer y puede haber miomas, no lo sabemos. Pero como protocolo de diagnóstico, cuando vimos HUA, toda paciente mayor de 40 años se le hace biopsia, ¿no? Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Ya, bueno. Si no hay preguntas, ¿qué? Gracias por su atención. Ya nos veremos en el externado, a quien les toca retar en el regional. ¿Ya? Esta semana no puedo ir, tal cosa. Ok, ¿Me doctor, escucharon? gracias. Gracias, Gracias, doctora. Sí. Gracias, doctora. Muchas gracias también. Muchas gracias, doctor. Cuídense. Gracias, doctor. Cuidarse, gracias. No, no falo. Como de 14 a 17, los dos. Se aprobaba acá. Todavía no llegamos hasta justo como 30 de la prioridad que se la segunda llegamos hasta 15. ¿Cuántos? No, pero esos 5, esos 5 es porque no dan mal pues. Haciendo el apelo siempre hay un porcentaje que malo. Tienen que haber en algún momento decidido estudiar una localidad para ir a No, son ¿dónde es eso? En semiología, la que tenemos que hacer semiología. En gasto nos ponía un poquito más difícil. En serio, ya está aprobado. Para decir todo ya que toda esta promoción. Para que lo vea al otro sitio, a ver, al otro sitio me tienes ahí tu tarjeta. otro día en el